Entonces, lo primero que nos plantean, pues obviamente son los datos, porque esto es lo que vamos a estar ocupando pues, a lo largo de la actividad. El camión tiene del piso a lo que sería pues la caja 1.2 metros y la rampa tiene una longitud de 4 metros. Y lo primeritito, ¿no? Todo esto, finalmente nos dicen que todo lo que vamos a hacer es para decidir cuál es la cuerda que mejor se va a adaptar. ¿Cuál de todas estas? Pues no perdamos de vista eso, que todo lo que vamos a hacer es para poder elegir cuál es la cuerda que vamos a utilizar, todo, ¿no? Entonces, nos dan aquí algunos datos importantes. Nos dan la masa, 80 kilogramos. Nos dan los coeficientes de fricción. Aquí está el de estática. Aquí está el de dinámica. Son datos importantes que vamos a ocupar. Y ya nos dicen, fíjense, 1.1 es elegir la cuerda más conveniente. O sea, todo se va a hacer para poder elegir cuál es la cuerda más conveniente. Entonces, lo primeritito que nos dicen, encuentra el ángulo al que está inclinada la tabla sobre la que arrastran las cajas. Vamos a hacer el diagramita. Entonces, más o menos lo que tenemos, porque acuérdense que ya lo he comentado en otras ocasiones, los dibujitos son engañosos, ¿ok? Son muy engañosos dibujitos, no les hagan caso. Entonces tenemos que son 4 metros lo que mide la rampa, 1.2 lo que tiene de altura, bueno, 1.2 metros. Y lo que queremos averiguar aquí son los ángulos, ¿ok? Eso es lo que necesitamos. Bueno, rapidísimo, porque sé que ustedes, la mayoría de ustedes ya lo hicieron, pero vamos a justificarlo. Identificamos datos. Esto va a ser la hipotenusa. Como este es mi ángulo, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser mi cateto opuesto. Reviso qué datos tengo. Hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. La hipotenusa sí la conozco, son 4 metros. Cateto opuesto sí lo conozco, 1.2 metros. Cateto adyacente no lo conozco, ¿ok? Bueno, ahora necesito buscar una razón trigonométrica que me relaciona a estos. Y yo suelo utilizar esta palabrita, toa. Y entonces tengo cateto opuesto e hipotenusa que están aquí. Esto es seno. Seno, coseno, tangente. La relaciona el seno. Entonces, seno del ángulo alfa, que no sé cuál es, vamos a llamarle alfa aquí. El nombre es lo de menos, ¿no? Le podemos poner A, le podemos poner X, le podemos poner teta, lo que sea. No importa, el nombre es lo de menos. Va a ser igual a cateto opuesto, que es 1.2, sobre hipotenusa, que es 4 metros, ¿ok? Bien. Ok, buena tarde. Entonces, no importa ahí cuál sea, nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, a la hora que hacemos esta división, 1.2 entre 4 nos va a dar 0.3. Esto que acabamos de encontrar es el seno del ángulo. O sea, el seno del ángulo que no conozco es igual a 0.3. Cuando yo reviso en las tablitas, porque dije, para más rápido, ¿no? Más fácil, me di cuenta que el ángulo aproximadamente debería de ser de 18 grados, aproximadamente, checándolo en las tablas, el valor más cercano era 18 grados. Yo me iba a seguir haciéndolo así, ok, lo iba a seguir haciendo de este modo, pero en las calculadoras podemos utilizar una función que sería el inverso. El seno inverso de 0.3 es, aquí lo que le estamos diciendo, yo tengo el valor del seno, quiero averiguar cuál es el ángulo, ok, por eso el inverso. Otra manera de hacerlo es el arco seno. El arco seno de 0.3 es, o sea, en ambos casos lo que queremos encontrar es el ángulo. Y una vez que hacemos este cálculo, pues nos dice que es de 17.45 grados, que es un valor que ustedes ya tenían. O sea, de lo que he visto que se han ido compartiendo ahí en el grupo, pues esto ya lo tenían. 17.45 grados. Ya sabemos cuál es el ángulo. 17.45. Listo, ya está contestado lo primero. Encuentra el ángulo. El ángulo es de 17.45 grados.
Ahora nos dicen, calcula la fuerza normal que se va a producir. Voy a borrar todo esto. Otra vez hago mi esquemita. Pongo mi caja, ¿no?, que está por aquí. Y aquí hay que recordar que esta caja está con un peso hacia abajo. Aquí está el peso, ¿no? Y segunda ley de Newton, acción-reacción. A toda acción le corresponde una reacción de la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Eso quiere decir que la fuerza con la que la caja empuja hacia abajo, también recibe un impulso hacia arriba por parte de la tabla, pero ese impulso es completamente perpendicular a la tabla. O sea, es esto, perpendicular a la tabla. Y esta de aquí es la que se conoce como la fuerza normal, es decir, la fuerza que ahora empuja a esa caja hacia arriba. Entonces nos están pidiendo con qué fuerza la tabla está empujando esa caja hacia arriba. Y ahorita no nos han preguntado, pero no olviden que tenemos también fuerzas sobre el eje X hacia arriba y hacia abajo. Bueno, en realidad vamos a buscar una fuerza hacia arriba, ahorita van a ver. Y la fuerza hacia abajo, que es la que está haciendo que la caja se resbale. Si nosotros simplemente dejáramos la caja ahí, obviamente la caja se va a resbalar por acción de la gravedad, ¿no? Ya iremos viendo esos detalles. Una vez que tengo esto, importante, se llama diagrama de cuerpo libre, ¿no? Tenemos que hacer el diagrama de las fuerzas que intervienen para entender qué está pasando con esa caja. Entonces lo hago. Y entonces nos damos cuenta que la fuerza normal va hacia arriba, muy importante, va hacia arriba sobre el eje Y. Este detalle es importante, ¿no? Pero aquí hay una cosa curiosa. El peso, ¿ok? El peso no va completamente vertical, sino que tiene un ligero ángulo de inclinación. Para que lo vean, rapidísimo, ¿no? Si yo giro esto, es para que lo vean, ¿no? Ahí está, ¿no? Por eso es que estamos poniendo que tiene un ligero ángulo de inclinación. Ahora, para que no batallemos, para que no batallemos y sea más sencillo entender esto. Este ángulo que tengo aquí es exactamente el mismo que tengo acá. Exactamente el mismo, ¿no? No los quiero embrollar. Yo ahorita les podría hacer muchas demostraciones, etcétera, congruencia de triángulos, suma de ángulos internos de un triángulo, o sea, es muchas maneras de comprobarlo, pero para que no se hagan bolas. Finalmente, este ángulo que yo tengo aquí es exactamente el mismo que termino teniendo acá, ¿no? Es exactamente el mismo. Ese es el ángulo que me interesa. Y entonces ese ángulo ya lo encontramos hace un momento. Entonces, en ambos casos, este ángulo es de 17.45 grados. Ya sabemos cuál es el ángulo. Con esto, lo que vamos a obtener que se nos va a formar es un triángulo rectángulo, ¿no? Ya vimos. Y resulta ser que eso quiere decir que entonces esta fuerza va a tener dos componentes. Un componente en X y un componente en Y, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya que tenemos esto, porque nos piden, deja ver, calcular, sí, la fuerza normal. Bueno, necesitamos primero hacer un paso para poder encontrar nuestra fuerza normal, porque aquí lo que nosotros tenemos es masa y queremos fuerza. ¿Okay? La masa se mide en kilogramos, la fuerza se mide en newtons. Entonces quiero encontrar la fuerza que ejerce esa caja. Entonces por eso lo primerito que vamos a hacer es encontrar el peso, porque esta de aquí, esta fuerza es peso. Vamos a decir que el peso entonces va a ser igual a masa por gravedad. Este valor, yo sugiero ya, bueno, esta formulita, apréndansela, ¿no? En la masa nos dicen que es de 80 kilogramos. Por conveniencia, ¿ok? Yo para estos ejercicios voy a tomar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado, para simplificar, ¿no? Para que sean más sencillos los cálculos. Pero esa parte depende de sus asesores, ustedes pregúntenlo, porque en la actividad no se menciona, no nos dicen qué valor hay que tomar. Me están comentando.
que varias chicas no pueden ingresar a la sesión. Lo que pasa es que yo lo que les mandé no fue el enlace propiamente, sino es el código. Entonces hay que ingresar o bien a la aplicación desde el teléfono y escribir el código, o hay que ingresar a la página, o sea, vía online, en el navegador, y ahí colocar el código. Entonces, de esa manera, entonces, si les pueden comentar ahí en el grupo. Sí, es que es el código. Lo que pasa es que como no, déjenme decirles, no estoy en la computadora de siempre para variar, no lo tenía a la mano. Entonces, por eso nada más compartí el código y no todo el enlace. En todo caso, déjenme ver. Sí, ya, alguien me ganó. Ya lo puso todo completo. Exactamente, ahí estaba. Gracias. Ok, bueno, avancemos en lo que se van uniendo. Ya ven, ya pudieron. Ok. Bueno, ya expliqué, ¿no? Yo voy a tomar la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero pues eso ustedes consúltenlo con sus asesores. Si toman el valor redondeado, toman el del 9.8. Ahí sí depende de cada quien, ¿no? Entonces, a mí me va a dar 800 newtons. Entonces, mi peso es de 800 newtons porque utilicé ese valor. Yo necesito forzosamente este valor para poder encontrar la normal. Entonces, este es el primer paso. Ahora, como aquí se supone que la caja no se está moviendo, ok, y aquí está quieta. La suma de las fuerzas en Y debe ser igual a 0, porque no se está moviendo. O sea, para que me explique, si se dan cuenta, este es el eje Y. O sea, aquí esto sería el eje Y. La caja ni se está levantando, ni se está hundiendo. Ahí está quieta. O sea, respecto al eje Y, la caja ni se levanta, ni cae. Eje, no eje X, ¿ok? Eje Y. Entonces, como ni se está levantando, ni está cayendo, entonces la suma de fuerzas por eso es 0. ¿Cuáles son las fuerzas? La normal, que va hacia arriba, y a esta le vamos a restar. En estos casos, cuando hablamos de suma, también incluimos a la resta, ¿ok? Suma positiva o negativa, pues también la incluimos. Y a esta fuerza que va hacia arriba, le tenemos que quitar el peso, pero el peso en Y, ¿ok? Sobre este eje, sobre el eje Y. Y ya quedamos que esto debe ser igual a 0. Entonces de aquí pues podemos despejar. La fuerza normal va a ser igual. Si lo paso del otro lado queda positivo. Al componente del peso en el eje Y. Y en este caso, el eje Y. El componente del peso en Y va a ser igual a multiplicar el peso. Lo voy a poner aquí abajito. Y aquí vamos a tomar el coseno. Ok, el coseno del ángulo, que vi que es una de las cosas que les estaba dando un poquito de lata. Y el ángulo en este caso es 17.45 grados. Ya habíamos, esto ya lo había yo comentado hace un momento, que este ángulo que tengo aquí, ¿por qué no me deja ya? Este ángulo que yo tengo aquí es exactamente igual al que tengo acá. Pues por eso 17.45, ¿no? El que tengo aquí es exactamente el mismo ángulo que yo tengo acá. Pues por eso estoy tomando esto. Y ya estoy a un pasito, ¿no? De encontrar ese valor. Nos va a quedar que el peso, que ya vimos que es 800 newtons, multiplicado por el coseno. Y cuando nosotros consultamos en las tablitas, este valor es 0.953. Hacemos la operación y en mi caso me queda 762.4 newtons. Ya saben que esto, dependiendo de qué valor de gravedad tomen, dependiendo de cuántos decimales tomen, esto va a variar un poco.
Ok, un poquito. Si de repente le sale 391, ay, sí está mal. Si le sale 1400, también está mal, ¿no? O sea, habría que revisar. Pero sí que le salga 758, 771, 763.5. Eso se espera que varíen así los resultados, ¿ok? Pero la variación debe de ser mínima. Si ya contestamos esta pregunta. Pues espero aquí sí haberme explicado. Entonces, 762.4 netos. Ahora me dicen, calcula el componente paralelo de la fuerza debido al peso de la caja. Bueno, el paralelo entonces ahora va a ser este. O sea, este es el componente paralelo debido al peso. O sea, ¿con qué fuerza va a ser atraída esta caja sobre la rampa hacia el piso? Este es el que nos están pidiendo ahora. Hay que encontrar entonces ahora este componente. Si aquí utilizamos coseno, pues entonces ahora para este componente vamos a utilizar el seno. Ok, aquí vamos a utilizar la función seno. Rapidísimo, nada más para repasar. Lo voy a descomponer, ¿no? Vuelvo a colocar mi palabrita. Nada más porque no quiero que les quede duda con esto, ¿no? Ca, toa. Aquí lo que me interesa es lo siguiente. Opuesto y adyacente. De verde es el peso, que esto siempre va a ser la hipotenusa, ¿no? Esa fuerza, el peso, siempre, 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 siempre va a ser la hipotenusa. Y este peso aquí podemos ver que tiene dos componentes, uno en X y otro en Y. Si nosotros estamos tomando en este caso de referencia este ángulo, este de aquí, entonces este va a ser cateto adyacente. Bueno, no voy a poner la adyacente. Y este de aquí va a ser el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto, si se dan cuenta, va a estar relacionado con el seno. Y el cateto adyacente va a estar relacionado con el coseno. Y aquí podemos observar que en este caso el coseno está relacionado con el eje y el seno está relacionado con el eje X. Entonces, esto que les estoy poniendo es para que entiendan por qué se toma uno u otro, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quiero averiguar ahora es la fuerza en el componente X y por eso voy a tomar seno. Aquí lo que averiguamos fue la fuerza, miren, aquí está, en el componente Y, por eso tomamos el coseno, ¿ok? Entonces, sí quería aprovechar para hacer esa pequeña aclaración. Entonces, me regreso. Entonces, ahora yo quiero encontrar el componente en X. Entonces, miren, es exactamente lo mismo. La suma de las fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces ahora va a ser la normal. Okay, estas fuerzas son la normal, que está empujando hacia arriba, y el componente del peso en X, que está tirando hacia abajo. Esto debe ser igual a 0. Eso me permite, entonces, ahora despejar, ¿no? Esta fuerza, que es la que me está pidiendo, para no ponerle normal, le voy a poner fuerza, ¿no? Así le voy a poner fuerza X para diferenciarla. Eso no está en los libros, ¿ok? Eso nada más es una nomenclatura ya ahorita que estoy utilizando para que no nos confundamos. Aquí puedo decir la fuerza en X menos el peso en X debe ser igual a 0. De aquí puedo despejar. La fuerza en X es igual a el peso en X, pero como es el componente en X, ¿ok? Entonces ahora voy a sustituir. La fuerza en X va a ser igual al peso por el componente en X, que ya habíamos visto que en este caso va a ser el seno de 17.45. Listo. Ya tengo todos esos datos. El peso, en este caso ya habíamos dicho que yo lo estaba tomando como 800 newtons. Y cuando yo busqué el seno, me dijo que era de 0.299. ¿Okay? Este era el valor. Y entonces cuando hacemos la multiplicación, nos queda que es de 239.2 newtons. Esta es la fuerza que nos estaban pidiendo. ¿Okay? Esta es la fuerza.
Entonces me regreso. Ay, ¿qué pasó? Estábamos aquí. Es que le di para otro lado. Entonces ya aquí ya tengo este resultado. La fuerza es de 239.2 newtons. Ahora nos dicen, calcula la fuerza de fricción estática. Por eso yo comentaba, ¿no? Que íbamos a ocupar esos valores, ¿no? Estos que nos estaban dando. El diestático, si es el estático, si es el estático, que es 0.7. Pues ahora vamos con ese. Déjame limpiar la pantalla. Para calcular la fuerza de fricción estática, esto es igual al coeficiente de fricción estática multiplicado por la normal. Entonces, pues se dan cuenta que es muy sencillo. Este coeficiente ya lo conocen, se los dieron desde el inicio, que es 0.7. Y la fuerza normal la calculamos, aquí está. Aquí está, 762.4 newtons. Entonces, 762.4 newtons. Y entonces cuando calcule esto, me va a quedar igual en newtons, ¿no? O sea, esto sigue siendo fuerza. Y entonces mi resultado me dice que esta fuerza es de 533.68 newtons. Listo. Ya, esta es la fuerza, ¿no? Ya tengo otro resultado. Y aquí es muy sencillo porque este valor ya lo tienen, ya lo calcularon previamente, entonces creo que ahí no hay que batallar mucho. Calcula la fuerza de fricción, ya lo hicimos. Entonces nos dice que es de 533.68 newtons. Entonces ya casi acabamos. Ahora nos dicen, calcula la fuerza que se debe de aplicar para que la caja se mueva. Y aquí, miren, ya la verdad es que les dieron una ayudadota con esto cuando les dicen que esta debe ser la suma de la fuerza en X del componente paralelo, que pues esto, ahí lo voy a cambiar. Componente paralelo, pues no es otra cosa que la fuerza en X y la fuerza de fricción, que ya la calculamos, ¿no? Aquí está, fuerza de fricción. Pues ya nada más hay que sumar estos. Entonces me regreso acá. Entonces, la fuerza para que la caja se empiece a mover tiene que ser mayor, ¿ok? Para que se empiece a mover tiene que ser mayor a la suma de la fuerza del componente en X más la fuerza de fricción estática. Todos esos valores ya los tenemos, ya los calculamos. Y entonces la fuerza de fricción estática es de 200, perdón, en componente X es de 239.2 newtons más. Y entonces ya tenemos este coeficiente. Entonces es exactamente esto que ya teníamos aquí. Más esto. Simplemente hacemos la suma. Y de hecho aquí, miren, les ahorraron. Porque aquí podríamos decir que la suma de fuerzas totales, ¿no? La suma total de fuerzas es igual a la fuerza para que se mueva menos la fuerza en el componente X menos la fuerza de fricción estática. Si nosotros de aquí despejamos la fuerza, fíjense lo que ocurre, la fuerza para que se mueva va a ser igual, lo movemos del otro lado, que aquí está negativo, nos queda positivo, lo pasamos del otro lado, ocurre lo mismo, nos queda positivo. Aquí ya les ayudaron, ya les habían hecho el despeje, ¿no? Ya quedó. Resultado, sumamos 239.2 con 533.68 y nos da 772.88 y seguimos con fuerza newtons. Listo. 772.88 newtons. Esta es la fuerza con la que se tiene que mover. Y si recuerdan, habíamos dicho que todo esto era para encontrar cuál era la cuerda ideal. Todo esto que hicimos era para encontrar cuál es la cuerda. Entonces, 500 newtons no nos alcanzan. Aquí se rompe la cuerda. Entonces, no nos alcanza. 1000 newtons. 1000 newtons nos alcanzan perfectamente.
1500 newtons, pues ya con esto estamos sobrados. Entonces, cualquiera de estas, ya, nos sobra. O sea, obviamente nos sirven, pero nos sobran. Entonces, la cuerda más delgada que podemos utilizar es la 2, que es la de 1000 newtons. Listo, ya, ahí está contestado. Entonces, eh, creo que no hay tanta bronca, ¿no? No hay tanto problema con esto. Lo mismo, ya saben, cualquier duda o comentario, me pueden comentar a través del chat. Entonces, aquí los calculitos creo que ya no eran tan complicados. Varios de ustedes vi que ya le habían avanzado bastante con esto. Entonces, creo que ya nada más yo voy confirmando algunos detalles. Si esa fuerza se mantiene una vez que se comienza a mover la caja, ¿ok? Calculemos todo lo siguiente. Ahora nos van a pedir, calcula todo esto que está acá. Calcula la fuerza de rozamiento cuando la caja se mueve. Como se está moviendo, eso es dinámico. Cuando están quietos, sin moverse, eso es estático. Eso quiere decir estático, ¿no? Estático quiere decir quieto, sin moverse. Dinámico, que se mueve. Entonces, por eso vamos a utilizar el otro coeficiente. Entonces, es exactamente esa formulita que ya habíamos utilizado. La fuerza de fricción dinámica, esa de que pongo yo es de dinámica. Esa es la nomenclatura que yo utilizo, ¿ok? O sea, es nada más para ir diferenciando las cosas. Ustedes utilicen la que les dan en la plataforma, la que sugiere su asesor, para que no haya pierde, ¿ok? Para que no vayan a recibir alguna amonestación. Lo mismo ocurre cuando yo utilizo el coeficiente dinámico, por eso le pongo la D para diferenciarlo del otro, y por la normal, ¿no? Entonces, ya sustituyo, porque estos datos ya me los dieron. El coeficiente de fricción dinámica era de 0.4. Nuestra fuerza normal, que fue de lo primero que calculamos, 762.4 newtons. Listo. Hacemos esta operación, que es una multiplicación muy sencillita, y nos da 304.96 newtons. Esta es la fuerza de fricción dinámica. Fuerza de fricción dinámica es la fuerza que se va a oponer a que se mueva. ¿Okay? Y esta fuerza se opone a que la caja se mueva, por eso es de fricción. Contestado lo primero. 304.96 newtons. Calcula la fuerza resultante sobre la caja. Cuando nos dicen fuerza resultante, la fuerza resultante tiene que ser entonces la suma de todas las fuerzas. O sea, aquí lo que vamos a hacer es sumar la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Y recuerden que también esto puede incluir restas. O sea, aquí cuando se dice suma, se entiende que suma y resta al mismo tiempo. Entonces aquí, para calcular esta fuerza resultante, necesito considerar qué fuerzas están actuando. O sea, qué fuerzas tengo yo aquí. Y entonces hay una fuerza que es el peso, que es para que se mueva sobre la rampa. Si yo esta rampa la acuesto, este es el eje X, ¿ok? Entonces, por eso componente en X. Es el peso en X menos la fuerza de rozamiento dinámico, y ya la calculamos, que aquí está. Entonces, esta es la fuerza con la que se mueve la caja y esta es la que se opone a que se mueva la caja. Entonces vamos a hacer una resta. Ponemos este primer valor que ya lo habíamos calculado, 239.2. Menos, y este menos es porque la fuerza tiene una dirección. Si fuera positivo, la caja va a caer. Pero como sale negativo, quiere decir que la caja se va a mover. O sea, la caja va hacia arriba. Aquí por eso nos va a quedar negativo, aclarando este detalle. Por aquí, pues he puesto esto. Y entonces finalmente ya cuando hacemos toda esta operación, esta resta,
nos va a decir que es de menos 65.76 newtons. Y como ya lo decía, negativo porque se está moviendo hacia arriba. Si fuera positivo estaría cayendo. Por eso nos quedó de este modo. Entonces ya tenemos la fuerza resultante. $65.76 newtons y eso se va a mover hacia arriba. Ahora, calcula la aceleración de la caja, ¿ok? Voy a borrar esto. Esta es una fórmula básica esencial de física. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Si aquí despejamos la aceleración, entonces va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Pero aquí no solo tenemos una fuerza, sino que hay varias fuerzas que están involucradas. Entonces nos va a quedar que la aceleración va a ser igual a nuestra fuerza de movimiento y a esa fuerza le vamos a restar el peso de la caja y le vamos a restar la fuerza de fricción dinámico, ¿no? Que ya lo teníamos. Y todo esto lo vamos a dividir entre la masa. Miren, finalmente esta fórmula y esta de aquí son la misma. Esta y esta de aquí es la misma. Nada más que aquí, en esta fórmula, digamos que estoy desglosando las fuerzas. ¿Ok? Pues ya. Entonces vamos a empezar a colocarlas. Ya habíamos dicho que la fuerza para que la caja se mueva debe ser de 772.88 newtons. A esto le vamos a restar el peso en el componente X, que ya vemos esto que era 239.2 newtons. Y le vamos a restar el coeficiente de fuerza dinámica, que es un momento habíamos visto, que era de 304.96 newtons. Listo. Y la masa, ahora sí la masa que es en kilogramos, que era 80 kilos. Si se acuerdan, este dato nos lo dieron al inicio. 80 kilogramos. Listo, ya quedó. Hacemos toda esta operación, ¿no? Y entonces a la hora que yo hago esta resta, pues me va a quedar que son 228.72 newtons. Entonces esto sobre los 80 kilogramos que teníamos. Hacemos esta operación y nos va a quedar 2.85 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, la aceleración ya la tenemos. 2.85 metros sobre segundo al cuadrado. Ya quedó esta aceleración. ¿Estamos bien? Bien, ok. Sí, por acá vamos bien. ¿Eh? Cualquier cosa, ustedes me detienen, porque sí me estoy yendo un poco, digamos que un poco rápido, porque en las sesiones anteriores no me he dado tiempo de acabar todos los ejercicios. Entonces ahora sí quiero acabar todos los ejercicios. Pero insisto, cualquier cosa, me levanta la mano, me mandan un mensajito por el chat. Ya que tengo esto, ya puedo calcular, porque sí me gustó, para serles honesto, ya que le puse atención a su actividad, cómo se las redactaron. Sí tiene lógica, ¿no? O sea, cada cosa se dan cuenta que vamos calculando, la necesitamos para calcular lo siguiente. Entonces, hay una congruencia en esta actividad. Ya que tengo mi aceleración, ahora la actividad me dice, bueno, ahora calcula el tiempo que tarda en subir. Por pura lógica, va a tardar menos de 2 segundos en subir. Ahorita les explico por qué. Otra vez pongo mi diagramita, ¿no? Resulta ser que de largo la rampa tiene 4 metros. Y me dice que la aceleración es de 2.80 y ¿qué era? Déjenme lo checo acá. 85 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que en un segundo va a subir un poquito más de la mitad de la rampa. Esto lo va a recorrer en un segundo.
Y acuérdense que va acelerando. Entonces esto de aquí lo va a recorrer todavía más rápido. Esto lo va a recorrer en menos de un segundo. Entonces yo sé que el tiempo que va a tardar aquí la caja en subir es un segundo punto algo. Yo sé que este es el tiempo. 1 punto algo segundos es lo que va a tardar. Aplicando nada más la lógica. O sea, nada más aplicando esta lógica ya sé que es un segundo con alguito, ¿no? O sea, sí va a subir muy rápido la caja. Bueno, ahora vamos a ver cómo encontrarlo. Y yo voy a echar mano de esta formulita. La distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta formulita que se suele utilizar para encontrar distancia. Pero lo que ocurre es que ya conozco la distancia, conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración. El único dato que no conozco es el tiempo. Entonces me va a permitir hacer despeje aquí. Entonces, la distancia la conozco. Son 4 metros. La velocidad inicial, como parte del reposo, es 0. 0 por el tiempo. Que finalmente se va a cancelar, pero aún así quiero que se vea, ¿no? Más 1/2 de la aceleración. Y la aceleración aquí la tenemos. 2.85 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Ya, justamente solo me queda esta incógnita. Entonces lo que voy a hacer es despejar. O sea, aquí me va a quedar. Y ahorita me voy a deshacer de las unidades, ¿no? Para hacer más fácil esto. Esto se cancela, entonces ya no tiene caso. Entonces me queda que 4 es igual a 1/2 de 2.85 multiplicado por tiempo al cuadrado, ¿no? Ya tengo este dato. Por conveniencia, yo lo voy a reescribir de la siguiente manera. 4 va a ser igual. Multiplicar por 1/2, si recuerdan, yo en algún punto les he dicho que es lo mismo que sacar la mitad. Pues puedo escribir 2.85 sobre 2. Y esto que multiplica al tiempo al cuadrado. Lo hice de este modo, o sea, es lo mismo, exactamente lo mismo, para poder despejar más fácilmente. Si este 2 de este lado divide, de este lado multiplica. Entonces me va a quedar 2 que multiplica al 4, que va a ser igual a, y miren, como ya este 2 ya se fue, me queda 2.85 que multiplica al tiempo al cuadrado. Si esto multiplica, del otro lado divide, entonces me va a quedar 2 sobre 2.85 y arriba no se me olvide que eso estaba multiplicando, ¿no? Que multiplica 4 y entonces ya llegué a la parte que yo quería, tiempo al cuadrado. Entonces ya nada más, el tiempo me va a quedar que va a ser igual a este cuadrado, lo voy a quitar como raíz, la raíz de, y entonces pues de una vez voy a hacer esta multiplicación, 2 por 4 es 8. 8 dividido entre 2.85. Es la raíz, ¿no? Sí quise que fueran viendo paso a pasito todo el despeje, ¿no? Para que ustedes lo puedan argumentar, para que puedan defenderse cuando les hagan la revisión, ¿ok? Listo, ya quedó. Y entonces a la hora que hagamos esto, nos va a quedar que hacemos la división y nos va a quedar raíz de 2.807. Y la raíz de 2.807 es 1.675 segundos. Ah, efectivamente, que corresponde con lo que yo les decía, un punto algo. Exactamente, yo no podía saber, pero pues nos da 1.675. Entonces es el tiempo que tarda en subir, 1.675 segundos. Ya casi acabamos, ¿no? Al menos estos incisos. Calcula el trabajo realizado. Bueno, me regresa acá. La fórmula de trabajo. Generalmente utilizamos la W porque trabajo en inglés es work. Y utilizamos la W para no confundirnos con la T de tiempo. Entonces, generalmente, por eso se utiliza así. Entonces, el trabajo va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Y ya, estos datos los conocemos. La distancia vimos que es de 4 metros. Sobre. Y el tiempo que acabamos de calcular ahorita, que es de 1.675. Cuando hacemos esta operación, encontramos que nos va a dar 2
2.388 joules. Listo. Este es el trabajo que se realiza. 2.388 joules. Pero no olvidemos que todo esto que estamos haciendo aquí, todo esto era para calcular la potencia. Todavía no hemos calculado la potencia. Entonces me regreso. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Eso es la potencia. O sea, la potencia es realizar el mismo trabajo, pero en menor tiempo, ¿no? O sea, un motor es más potente si realiza el mismo trabajo, pero en el menor tiempo. Eso es potencia, ¿no? Ya tengo todos esos datos, ya tengo todos esos valores. Trabajo me dio 2.388 joules entre, y el tiempo que era 1.675 segundos. Cuando nosotros hacemos esta división, nos va a dar 1.425 watts. Listo. Esta es potencia mecánica, porque nosotros estamos como que más familiarizados con la potencia eléctrica. Esta es potencia mecánica. 1.425 watts. Listo. Ahí está, ¿no? Ya terminamos con todo esto que estaba aquí, ¿no? Ya, ahí quedó. Para este inciso les dicen, una vez que el camión ya está cargado, van a salir rumbo a Mérida a las 2 de la tarde con una rapidez de 80 kilómetros. Y recuerdo que en alguna de las sesiones me preguntaban, no hay que olvidar que la velocidad no tiene dirección. O sea, la velocidad simplemente es decir, se está moviendo, desplazando a esta distancia en este tiempo. Pero cuando hablamos de rapidez, sí tomamos en cuenta una dirección. Y entonces aquí les dice rumbo a Mérida. Entonces por eso les dicen rapidez. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso mismo, velocidad es una escalar, que nada más basta con un dato, o sea, 80 kilómetros. Pero con la rapidez no basta con decir 80 kilómetros, sino 80 kilómetros hacia dónde, ¿no? Con cualquier rumbo. Esa es la diferencia. Ahora, aquí ustedes les piden Desmos. Les voy a ser honesto. Yo prefiero GeoGebra, ¿no? Entonces nos vamos a ir a GeoGebra para hacer esto. Entonces me va a pasar allá para mostrárselos. Dejé de presentar porque me voy a pasar a GeoGebra, ¿ok? Listo, ya la pueden ver ustedes. Ahí está GeoGebra. Entonces me dice que Roberto sale con rumbo a Mérida a las 2 de la tarde, con una rapidez de 80 kilómetros por hora. ¿Cómo lo voy a graficar? Bueno, voy a elegir por conveniencia que este sea el eje del tiempo. Y lo voy a dejar así, que no sean horas, que sean minutos, ¿no? Por conveniencia. O sea, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 80 minutos. Y me dice que parte del reposo, o sea, está en una posición 0 metros con una velocidad de 0. Y se va a mover. Y cada hora, cada 60 minutos, va a recorrer 80 kilómetros. O sea, aquí, esta línea que yo voy a colocar corresponde al movimiento que está haciendo Roberto, según el ejercicio que les dicen a ustedes, ¿no? Y luego nos dicen, pero Carmen sale 12 minutos después. Entonces Carmen sale 12 minutos después. Ya, ahí está donde salió Carmen. Pero ella se va a mover más rápido. Pues como va a recorrer también una hora, entonces serían 60 más los 12 minutos de retraso que salió después, 72, ¿no? Aquí, 72. Y en estos 72, en esta hora va a recorrer 88. O sea, aquí. Miren, aquí está 88, estos serían los kilómetros recorridos, y 72, porque aquí esto corresponde a la hora. Listo. Ese punto que acabo de poner me sirve para trazar la línea para Carmen. Pues lo coloco.
Esta sería la línea de movimiento de Carmen. Y luego nos damos cuenta que es por aquí donde se van a encontrar. Yo aquí tengo una herramienta que se llama, déjenme acuerdo, puntos. ¿Dónde estaban los puntos? Intersección. Lo voy a colocar y me va a decir justo dónde se encuentran. Ahí está. Ese punto E es donde se van a encontrar. Nos dice que se va a encontrar, ¿ok? Después de cierto tiempo. Aquí está, ¿no? Después de cierto tiempo. Voy a pedir que me muestre el valor. 176, 132. Se van a encontrar 132 minutos después, ¿no? Ese es el valor. 132 minutos después se van a encontrar, es cuando van a coincidir. 132 minutos después de que ambos salieron. Él sale 0, empezamos a contar a partir de aquí, ya sale 12 minutos después, y después de 132 minutos es cuando se van a encontrar. Eso es lo que me dice la gráfica, aquí está, ¿no? Entonces me va a regresar. Entonces, basándote en la gráfica, indica en cuánto tiempo alcanza. Bueno, después de que Carlos sale, 132 minutos. 132 minutos es lo mismo que 2 horas, o sea, 120 minutos. 2 horas son 120 minutos, más 12 minutos. Entonces, 2 horas con 12 minutos. Si salieron a las 2, aquí está, eso quiere decir que más 2 horas son las 4 de la tarde. Y 12 minutos a las 4 con 12 minutos, bueno, no minutos, le voy a poner PM. A las 4 con 12 PM es cuando Carmen va a alcanzar a Roberto. Listo, ya quedó contestado, ¿no? Y ya vieron yo cómo hice la gráfica, la hice en GeoGebra. Desmos es muy similar, ¿no? Es muy parecido. Ya nada más, miren, bueno, sí nos está dando el tiempo para terminar de contestar. Al llegar al concierto observan que las puertas se abren automáticamente y un amigo les comenta que estas puertas funcionan porque tienen detectores. Y lo que detectan es la radiación electromagnética del cuerpo, cuero, del cuero, de nuestra piel. Bueno, el espectro electromagnético, iba a abrirla, pero no, esa imagen la tengo en otra computadora. Si recuerdan, tenemos luz visible, que son los colores del arco iris. Abajo tenemos el infra, que infra quiere decir abajo, ¿no? Infrarrojo. Y por arriba tenemos ultra, que quiere decir arriba, ¿no? Ultravioleta. Los detectores se van a fijar en este tipo de radiación infrarroja. Y esta es la radiación que detectan. Nuestro cuerpo emite luz infrarroja y esta luz infrarroja es la que detectan estas puertas. Porque de hecho, o sea, me lo imaginaba, pero lo quise validar y me di un clavado ahí en la red y efectivamente por ahí encontré una empresa que vende los sensores y aclara, ¿no? Los sensores son infrarrojos y hasta dice qué longitud de onda es la que detectan. Nos dice que, no me acuerdo exactamente, pero creo que era de 20 micrómetros. A 40 micrómetros, algo así, me acuerdo que era el detalle. Entonces, para que ustedes ya lo puedan justificar. Ahora, esta luz infrarroja, nuestros ojos no la captan, pero los detectores sí. Y esta luz infrarroja la usamos mucho porque no es dañina. Y si recuerdan, la longitud de onda del infrarrojo era muy amplia, ¿no? Aquí la longitud de onda del infrarrojo es amplia, del ultravioleta es cortita. Y sí nos daña, la luz ultravioleta sí nos causa daño, nos quema. Y la luz ultravioleta incluso se utiliza para matar microorganismos. Y ya lo había yo comentado en otra sesión. Entonces ya ahí tienen la respuesta, pero ya también ustedes la pueden argumentar. Pónganle mucho cuidado a esto estilo APA, porque yo apenas lo comentaba con un amigo. Esta juez a la que le detectaron el plagio, que miren, eso es la punta del iceberg. Creo que a los estudiantes nos hizo mucho daño porque a nosotros nos cambiaron apenas en este módulo las reglas del juego también.
Y entonces yo no me había percatado que ya hay un nuevo documento en la universidad dedicado específicamente al plagio. Y se pusieron tan pesados que, por ejemplo, yo puse una cita textual y dije, bueno, ahorita reviso en el libro cuál es el número de la página. Y se me olvidó. Dejé mi signo de interrogación porque pues, era mi indicación para mí de que yo buscara esa cita. Se me olvidó, así lo envié y me penalizaron con el 20% de mi calificación por falta de la integridad académica. Entonces se pusieron, no solo ustedes están padeciendo, sí se pusieron muy pesados con esto. Entonces esta juez sí nos afectó mucho a todos los estudiantes. Pero como no quiero polemizar, avancemos, ¿no? Para terminar con esto. ¿Cómo es el sonido del instrumento? Miriam, ahorita te pregunto, nada más déjame acabar rapidísimo con esto, ahorita te pregunto. ¿Cómo es el sonido del instrumento que toca Carmen en comparación del que toca Roberto? Aquí arribita estaban las frecuencias. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de ciclos que tenemos por segundo. Entonces, pues aquí tenemos entre 100 y 150 ciclos por segundo. Aquí tenemos 300 y 540. Entre el más alta sea la frecuencia, el sonido nos parece a nosotros más agudo. Entre más baja, más lenta, nos parece más grave. Entonces, Roberto, su instrumento es grave. Porque aquí dice el bajo, ¿no? Entonces el bajo es pom, pom, pom. Y luego Carmen toca la guitarra. La guitarra es aguda. Y entonces la guitarra sonaría como tan, 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 tan. Entonces, más o menos sonaría de ese modo. Entonces, pues aquí ya les estoy ayudando con esta respuesta. ¿Cómo es el sonido de instrumento que toca Carmen? Grave. En comparación del de Roberto. Pues entonces, en este caso, el que toca Carmen, me estoy equivocando, es agudo. Entonces, ¿cómo es el sonido? Pues agudo. Si tocaran la misma nota musical al mismo tiempo y al mismo volumen, ¿sería posible distinguir un instrumento del otro? Sí, sí es posible. Eso lo hacemos todo el tiempo. Cuando escuchamos música, cuando escuchamos una canción, distinguimos muy bien un instrumento del otro. Una, por su frecuencia y dos, por su timbre, que el timbre no es algo muy fácil de definir, pero digamos que no escuchamos sonidos puros. Cuando escuchamos una guitarra, una trompeta, un saxofón, un bajo, no escuchamos una sola frecuencia, sino que ese sonido está conformado por muchas frecuencias distintas. Esas frecuencias juntas es lo que nosotros interpretamos como timbre y es lo que le da su sonido característico a cada sonido. Y entonces por eso, aunque un instrumento, o sea, por ejemplo, un piano, una guitarra, una trompeta, toquen exactamente la misma nota y estén vibrando exactamente a la misma velocidad, distinguimos muy bien por esta característica, porque cada uno tiene un timbre distintivo. Entonces, miren, afortunadamente sí nos dio tiempo de terminar toda esta actividad, ¿no? Entonces, sí nos dio chance de terminar con esto. Entonces, mira, perdonen, ahora sí me regreso. Carmen, ¿qué era lo que me querías comentar? No, profe, bueno, fui yo la que le levantó la mano para preguntarle. Mire, adelante. Soy Miriam. Una pregunta, bueno, mire, me perdí o no sé qué me pasó ahí. Ya dio la respuesta, de cuál es la cuerda que podemos utilizar, pero nos está pidiendo, que calculemos la tensión. Entonces, ¿sí dio esa fórmula? Cierto, no calculé la tensión. Yo nada más calculé la fuerza. Déjame regreso a esa parte porque sí tienes razón. O sea, esta parte de acá. Cuerdas más gruesas, sin Tener embargo, 1.1. Pero mira, aquí ya nos está diciendo la tensión que soporta cada cuerda. Entonces, mira, voy a cambiar la palabra. Aquí está. Fuerza. La fuerza aquí ya está expresada, por eso está expresada en newtons. Elige la cuerda más conveniente. Entonces, no, más bien no calculé la tensión. Más bien lo que calculamos es la fuerza. Y entonces la fuerza finalmente de todo lo que nos dio, me acuerdo que era un 700 algo, ¿no? No me acuerdo exactamente, 760 y alguito, punto no sé. Y entonces por eso, no era la tensión, porque si mira aquí que dice, elige la cuerda, no dice calcula la tensión.
elige la cuerda Oh, más ya. conveniente, considerando la más delgada que pueda soportar el esfuerzo, o sea, la fuerza, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es entonces, como ya vimos que la fuerza es de 700 algo, ¿Sería las 2? exactamente la 2, por eso le puse la flechita. Ah, ok. Entonces es eso, sí, porque no, la tensión había que calcular, nada más decir cuál es la cuerda este, que mejor acomoda. Entonces ya, entonces sí, Ah, sí, sí perfecto. había quedado contestado. Ah, perfecto. Ok. Pensé que teníamos que colocar la fórmula. No, nada más dice y justificar, ¿no? ¿Por qué? De Ah, acuerdo que nos perfecto. piden que sea la más delgada posible, es esa. Verónica, adelante. Gracias. Una pregunta. Buenas tardes ante todo. Buena tarde, Muchísimas gracias por su apoyo. para servirles. ¿Su sesión va a quedar grabada? ¿Nos la va a compartir? La sesión, déjame ver, me parece que sí, porque lo que les comentaba, sí. De hecho,